Bueno, y antes de comenzar, suscríbase. ¿Por qué? Porque tenemos análisis y resúmenes del fútbol nacional, conferencias de prensa, charlas con invitados especiales, además de noticias, análisis de las diferentes situaciones y mucho más contenido. Ahora sí, vamos con el video. No, y es mucho muy interesante porque, o sea, desde esa categoría ya usted tenía un paso bastante grande, o sea, varias categorías anteriores en Canadá, como me estás contando, la pasantía que hubo, entonces me imagino que ya hay ciertos recursos que no fue que llegaste a los 18 años, se quiso meter o que la descubrieron, sino que ya había algo que se venía trabajando, que debe ser muy importante. Sí, de hecho para el 2012 que Saprissa empezó con su equipo, ya bueno, ya veamos, en mi caso ya yo había ido a un Mundial U17, a un Mundial Sub-20, en el Mundial Sub-17 fue en el 2018, en el 2008, perdón, y el Mundial Sub-20 en el 2010. Entonces ya para cuando empezamos en Saprissa, pues mi generación y el grupo que había era un grupo muy joven, pero con bastante experiencia y vivencias dentro del fútbol. Y en ese momento, ¿cómo se lo tomaba? Porque ir a un mundial en esas categorías no es algo menor. O sea, ¿usted pensaba que podía llegar a ser del fútbol algo profesional, algo para vivir? ¿O cómo se lo tomaba en el momento? Porque en Costa Rica todavía no era, no tiene la magnitud que tiene, al menos en este momento, si comparamos ambas épocas. Sí, bueno, realmente todo empezó a cambiar a partir del 2007-2008, porque antes de ese año, nunca una selección femenina en ninguna categoría había clasificado a ningún mundial, ¿verdad? Habíamos tenido selecciones femeninas durante muchos años, pero las muchachas que estuvieron lo intentaron en varias ocasiones en la categoría sub-20 y mayor y nunca habían clasificado. Para el 2007, la FIFA abrió la categoría U17, ¿verdad? Para hacer un mundial. Era el primer mundial que iba a hacer la FIFA U17. Entonces, inició un proceso en la Federación de Fútbol para las U17 y sub-20. Inició un proceso y ese proceso, yo fui parte de ese proceso por mi edad y no sé, o sea, simplemente algo mágico pasó, se juntó una generación con muchísimo talento porque realmente es la generación que ha logrado clasificar a 3 mundiales ya en la historia de Costa Rica, junto con otras chicas que se han sumado, pero la base siempre ha sido esa generación. Y después del 2007 que clasificamos por primera vez, fue algo histórico, ¿verdad? Completamente, aunque fuera U17, pero era histórico porque era la primera clasificación mundial. Entonces, ese mismo grupo se mantuvo 2 años después, porque los mundiales menores son cada 2 años. 2 años después volvimos a clasificar a un mundial por primera vez en la categoría sub-20 en el 2010. Entonces, yo creo que más o menos entre el mundial U17 y sub-20, cuando yo empecé a ver que, o sea, porque una cosa es jugar acá y inclusive en Canadá, ¿verdad? Que tenía mucho más apoyo, pero una cosa es jugar a nivel de club y otra cosa es ir a un mundial de la FIFA. O sea, cuando vos vas a un mundial, todo, la logística, organización, la forma en que se maneja todo, los recursos, todo, o sea, es tan profesional y tan grande que vos, o sea, yo a los 16 años que fue al mundial U17, yo me sentía profesional con el trato que te dan, ¿verdad? Todo, o sea, es que es increíble. ¿En dónde fue ese año? En el 2008 fue en Nueva Zelanda. Buen viaje se tuvo que pegar. Fueron muchas horas de viaje, un país completamente distinto, o sea, todo lo que se vivió. Entonces, en ese momento yo dije, wow, o sea, este es el mundo profesional del fútbol, ¿verdad? Sin saber ni siquiera o sea, todo lo que faltaba por conocer, pero solo el hecho de ir a un mundial, uno a esa edad dice, wow, o sea, ese es el tope, ese es como lo máximo que se va a alcanzar. Y si esto es U17, no me imagino un mundial mayor, no me imagino unas olimpiadas. Wow, o sea, para mí eso fue como, ok, todo lo que he hecho en mi vida como para estar acá vale la pena. Entonces, desde ese mundial yo dije, yo quiero ser futbolista, o sea, quiero jugar al fútbol. No necesariamente es como que, ok, eso es lo que me quiero dedicar toda mi vida, pero quiero apostar y quiero esforzarme, porque para mí nunca ha sido un sacrificio, porque no es un sacrificio. Vos sacrificás muchas cosas, pero no es un sacrificio ser jugadora, porque es lo que te gusta. O sea, muy pocas personas hacen lo que les apasiona. Entonces, para mí era como, ok, esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero ir a un sub-20, yo quiero ir a un mayor, yo quiero ser jugadora de fútbol y sueño con jugar en el extranjero. Desde ese momento que tenía 16 años, ese era mi sueño, era mi anhelo. Claro, estaba muy inmadura, estaba muy chiquilla y Pero y no tener sabía las metas claras es clave saber qué es lo que querés.
estaba claro, yo soñaba con eso y yo decía, bueno, en realidad lo que yo tenía claro era que yo quería hacer eso y que estaba dispuesta a pagar el precio para cualquiera que fuera, porque ni siquiera sabía cuál era, o sea, apenas había llevado 2 años entrenando en selección y llegamos a eso, entonces, pero todo podía ir cambiando, ¿verdad? Entonces yo nada más pensaba, bueno, yo quiero pagar el precio para estar acá, cualquiera que sea, lo que me pongan a hacer, lo que tenga que hacer, yo lo quiero hacer porque yo quiero dedicarme a esto. Bueno, y lo que Y le ahí falta... empezó, Perdón, seguí. ¿no? Y ahí empezó y las cosas se fueron dando como yo realmente las soñaba, obviamente, no exactamente, pero luego 2 años después estábamos jugando un Mundial Sub-20 y en Alemania y nos tocó abrir con el anfitrión, el estadio estaba lleno en Bochum, el estadio estaba lleno, estaba Franz Beckenbauer en la gradería, porque como era la apertura del Mundial, Claro, invitados todos especiales. los bandos, ¿verdad? Y era, o sea, fue increíble porque jugar con un estadio lleno por primera vez en la vida en un Mundial contra el anfitrión y todavía mejor hacer un gol. Eso fue una locura. Yo recuerdo que yo veo el video ahorita porque ya pasaron muchos años y yo no sabía ni qué hacer. Yo tenía ganas de llorar. Yo creo que me puse a llorar o no sé si lloré, no sé. Yo nada más salí corriendo como loca y eso era otro sueño. O sea, vos tenés los sueños colectivos, pero también a nivel individual. Yo soñaba con hacer un gol en un mundial y lo hice y esa generación se mantuvo. Las cosas fueron cambiando para el fútbol femenino, empezaron a cambiar algunas cosas y bueno, y en el 2014 se logró lo que todo el mundo anhelaba en el fútbol femenino, que fue clasificar a un mundial mayor. Ya para cuando clasifiqué al mundial mayor, bueno, había tenido la experiencia de ir a Finlandia, pero después del mundial mayor tuve la oportunidad de jugar en España.